Ok, entonces en esta mañana nos corresponde estudiar Gálatas. Vamos por favor a Gálatas capítulo 4 versículos 19 y 20. En esta mañana vamos a leer Gálatas capítulo 4 versículos 19 y 20. Permítame, yo también voy allá, no sé por qué no estoy, pero ya llego. Listo. Nos quedan los dos últimos versículos de esta porción, pero antes de comenzar, bueno, quiero que leamos Gálatas 4 19 20. Oramos y necesitamos recordar, el recorderis. ¿Listo? Entonces, vamos a leer 4 19 y 20. Recuerden que yo lo leo en la Biblia de las Américas. Sé que ustedes lo leen en la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. Hijos míos, eso, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Qué tono el de Pablo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos das, por todo lo que haces. Bendice este tiempo, quita todo distractor, ayúdanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Me encanta esa palabra, cambiar mi tono, porque es que arriba decía, me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. No, no me hable así, no me hable así. ¿Qué, qué es lo que hemos venido haciendo domingo a domingo desde que comenzamos? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo entre líneas? Bien, está preocupado. Pablo está preocupado. ¿Por qué? ¿Por quién? Antes de responder esto, debemos recordar el bosquejo. Por favor, que no se nos olvide, porque el bosquejo es una ayuda a memoria que nos debe servir para el futuro. Recordamos cuando estábamos estudiando el libro de Eclesiastés, nuestro eslogan, el de Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, más Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el eslogan de Gálatas? Dice, más el justo por la fe vivirá. Pero ¿cuál es el bosquejo que nosotros tenemos? 6 capítulos. 1 y 2, defensa del apostolado de Pablo. 3 y 4, defensa de la defensa de la doctrina del Evangelio. 5 y 6, defensa de la verdadera vida cristiana. Así se divide la carta de Pablo a los Gálatas. Pero dentro de la carta de Pablo a los Gálatas también hay subdivisiones. Esta subdivisión la comenzamos a estudiar domingos atrás y comienza en Gálatas capítulo 4 versículo 8. Gálatas 4:8 a Gálatas 4:20 es una subdivisión y nosotros le pusimos como título La preocupación de Pablo. ¿Pero por qué? Mira, mira por favor Gálatas 4:8. Este es el problema. Gálatas 4:8 nos muestra el problema. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Ahí está el problema. Solución a su problema. Lo quiere, lo que está buscando Pablo es recordarle a las personas que estamos escuchando, leyendo la carta de Pablo a los Gálatas, es quienes éramos sin Cristo y de dónde nos sacó el Señor. A ver, ¿cómo era nuestro comportamiento sin el Espíritu Santo de Dios? Entonces la pregunta de Pablo es a los Gálatas, no a nosotros, por favor, a los Gálatas, porque ustedes se están comportando como lo que no son. A ver, ustedes no son judíos. Es como el muchacho que empieza, uy, qué hubo, parcerito, qué más papito. A ver, usted no es paisa, amigo. Usted es rolo. Usted le gusta la changua. Sí, usted no es hincha de ningún equipo por allá. No, 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 usted es rolo. Diga aquí, papá. ¿Sí? Así le pasa a los Gálatas. A ver, maestro, usted no es judío. No se vuelvan esclavos de las tradiciones que para nada les ayudó al pueblo judío. Al contrario, terminó en un problema para ellos. Por eso Gálatas 4:11 dice, si lo podemos leer, dice, me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que yo he hecho por ustedes. Entonces ahí termina la primera subdivisión de esta porción de la escritura. Luego viene una petición. O sea, el problema, 4:8 al 4:11. El problema, ahí está el problema, lo estudiamos. Ta, 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 ta. Luego viene la petición. Gálatas 4:12 al 20, que es la porción que vamos a cerrar en esta mañana. ¿Y cómo comienza la petición? Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes.
Ahí está la petición. Hay un problema, ahora hay una petición. Esta petición que hace Pablo es de un siervo amoroso, un padre preocupado que se dirige a sus hijos. Lo que Pablo les está diciendo es, miren, yo me hice como uno de ustedes cuando les llevé el Evangelio. Yo por causa de una enfermedad que la estuvimos mirando, que no era los ojos, nos dimos cuenta de que realmente Pablo o fue a buscar una medicina o Dios lo guió hasta allá para que encontrase la solución a su problema. Ese es el tema. Pero cuando él llega allá, no le importa su salud, le importa llevar el mensaje a los de Galacia. No importa, miren, a veces es que yo no puedo predicar el evangelio porque no tengo. ¿No tengo qué? No tengo plata. ¿Y para qué necesita la plata? No, es que si yo tuviera, mire, si yo tuviera un carro, un Rolls Royce, pues yo llevaría el mensaje del evangelio. No lo llevo a pie, lo va a llevar en un Rolls Royce. No, es que si yo tuviera salud, yo la llevaría. Lo llevo, pero en la buena, chinos. Porque no es que cuál es la idea. La idea es mostrar que siempre, en cualquier momento, yo puedo hablar de Cristo. ¿Y cómo? Pues imagínate que estás en un hospital. Estás mal. A lo Pablo. 39 azotes. Le dieron duro al pobre muchacho. Y lo primero que hace al abrir los ojos es, venga, si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Y pero Pablo, usted por poquito y más bien va para más allá, sí, pero no me fui. Acá estoy. Y si usted se va, ¿para dónde va? ¿Mm? Pero Pablo, usted está medio muerto, no importa, dígame, dígame, ¿para dónde se va? La cuestión es que podemos llevar el Evangelio, pero no se nos da la buena voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy está tan metido en sus propios egos, en sus propias cosas. Entonces Pablo les dice, venga, sean como yo, fieles al Evangelio de la sola gracia. Pablo les recordó esa enfermedad que los llevó a estar con ellos y los amó como un padre ama a sus hijos. Se preocupó por ellos. Miren, ellos se hubieran sacado los ojos para dárselos a Pablo, pero tiempo después le quieren sacar los ojos a Pablo. Oiga, esto es así. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. No me parece, le dicen a uno, a mí no me parece eso. A mí no me parece que eso sea así. Yo veré. No, pues eso dijo la nube. Y sí, llovió. Y sí, miren, a muchos se les hubiese podido haber caído de la casa hoy, porque fue durísimo ese temblor. Bueno, y si hubieras estado al frente del Señor a esta hora, ¿qué le hubieras dicho? Señor, lo que tú me mandaste a hacer, no lo hice. Eso les está diciendo Pablo. Eso. Pablo llegó a ser un ángel para ellos. Ahora seguía siendo un ángel, pero caído. Le querían tratar como enemigo, porque les está diciendo la verdad. ¿Saben? Pablo está combatiendo a los falsos maestros, pero la culpa, aunque sí, pero no, es de los falsos maestros, pero la culpa es mía. Es que la culpa es mía. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, por tanto pidió al jefe, propuso. Porque es que si a mí me proponen, venga, ¿por qué no? Me proponen, venga, ¿por qué no vamos a tomarnos unas? ¿Unas qué? No, pues usted ya sabe. Unas, echémonos unas. ¿Acaso es que qué? Cuá, 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 me dijeron esta semana, ¿no? Los falsos maestros están mostrando tremendo cariño y ellos se están dejando seducir por ellos, por los falsos maestros. Los quieren apartar, pero lo más tremendo en esta enseñanza no es que los falsos maestros los quieran engañar, es que ellos desean dejarse engañar, porque en su concupiscencia la Biblia dice que cada cual es tentado conforme a su propia concupiscencia. Pero no importa, se sienten bien, se sienten amados. Miren, yo estuve en varias iglesias, bueno, varias no, estuve en dos iglesias carismáticas. Y allá en esas iglesias carismáticas la gente permanece fiel y firme. Y no por la predicación de la palabra. ¿Saben por qué? Porque se sienten amados.
No importa que estén en dificultades, no importa que estén en ruinas, no importa que no tengan. Mire, la gente se consigue plata para llevar a los diezmos sus ofrendas, sus pactos, sus cosas, pero se la consiguen. ¿Saben por qué? Porque se sienten amados, porque alguien les amó, alguien les puso atención, alguien les escuchó. Yo muchas veces hablé con esas personas y le decía, oye, pero lo que allá se predica no es la verdad. Y decía, no, pero me siento amado por mi pastor, por mi líder. Oye, pero sí, la Biblia dice que tenemos que amar a las personas, pero que también tenemos que decirles del pecado, del arrepentimiento, de todo eso. No, no me importa eso. Pero si mueres hoy, ¿para dónde vas? No, no sé. No sé para dónde voy, pero me siento amado por una persona aquí debajo del sol. Pero hay alguien allá arriba que te ama más. Sí, yo lo sé, pero me importa más el amor de ellos. Por eso es que las personas en esas mega iglesias permanecen fieles, porque se sienten amadas. No les importa si saben o no saben de Biblia, no les importa su estado eterno. Solamente una persona me ama. Pero quien tiene que amarnos es Cristo. Si Cristo no llena nuestros corazones, si Cristo no nos mueve a hacer las cosas, nadie lo puede hacer. Por eso Pablo dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con dolores de parto. Esta es la petición final de Pablo en esta sección a los de Galacia. Ya les mostró el problema. Ahora, no les muestra una solución con palabras. Lo que busca es llegar al corazón del oyente. ¿Cómo? Por medio de su ejemplo. Es Dios quien transformó a Pablo, es Dios quien regenera, es Dios quien salva, es Cristo nuestro modelo a seguir. Por favor, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Mira cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Aunque no lo sabemos, pero vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Notamos la seguidilla? A estos, a estos, a estos, Dios había decidido que seamos o fuéramos semejantes a su Hijo. Hemos sido conocidos por Dios desde la eternidad. Él sabía quién habríamos de venir a Cristo. Dios determinó que el mensaje del Evangelio fuera para toda criatura. Ojo con esto. Dios determinó que el mensaje del Evangelio sea para toda criatura, para que no tengamos excusa. Sin embargo, es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre lo que le permite creer a lo Nicodemo, Juan 3. Tremendo. O sea, el mensaje del Evangelio mundial. Escogidos. El propósito predestinado de Dios para los suyos es que seamos hechos semejantes a Jesucristo. Ese es el premio que nosotros tenemos. Ay, no hay plata, no hay casa, no hay carro. O sea, el premio del supremo llamamiento es Cristo. No me sirve. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. ¿Cómo dice Efesios 4:13? Mira cómo dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. ¿Si ven que el 14 es el propósito del 13? O sea, tú llegas a la estatura de la plenitud de Cristo con el propósito de que ya no seamos como niños fluctuantes. Nos dicen es aquí, sí, amén, hermano. Nos dicen es así, decimos sí, amén, hermano. ¿Cómo se alcanza esa plenitud? ¿Cómo seremos perfectos como lo es Cristo? Sencillo, conociendo al Hijo de Dios.
Pero usted me está diciendo que falsos hermanos sean introducidos con el error. Yo cómo sé que los tejotas son una secta. Yo cómo sé que los mormones son una secta. Yo sé cómo sé que son una secta. Voy y les pregunto, venga, buenas tardes, hágame un favor, ¿ustedes son una secta? Y entonces allá te van a decir, sí, sí, la verdad, sí. Imagínate preguntarle a un musulmán, venga, ¿verdad que ustedes son una secta? ¡Jala, jala! Sí, te van a decir algo como eso. Sí, sí, aquí somos una secta. Sí, nosotros nos matamos por Alá y porque queremos tener 10 vírgenes, pero sí, nosotros somos una, nadie te va a decir eso. Entonces, ¿cómo hago yo para descubrir lo que Dios quiere para mi vida? Simple y sencillo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos que conocer al Hijo. Tenemos que confiar en el Hijo. Y ojo con esto. Pablo no les está hablando acerca de salvación. Por ejemplo, cuando Judas comienza diciendo, es que yo quería hablarles de la común salvación, pero como ustedes son así, entonces me toca escribir de otro tema. Y empieza a hablar de la fe escrita, ¿listo? O sea, de la palabra. Y pone ejemplos. No, aquí está hablando es que en realidad el conocimiento profundo de Cristo que un creyente alcanza por medio de la oración, del estudio fiel de su palabra, de la obediencia a sus mandamientos. ¿Notamos la petición? O sea, es así de simple. Es que esto es difícil, mis hermanos. Esto es un poquito complicado. Tengo un problema de salud. ¿Qué solución tengo? Ora, lee, escudriña y cree. Tengo un problema financiero. ¿Qué tengo que hacer? Ora, escudriña, estudia y cree en Dios. Si tú te das cuenta, el problema que tú me pongas a mí, si él no aguanto más del problema que tú pongas, la solución es esa. No, lo que pasa es que porque dice, usted me está hablando de una herencia eterna. ¿No será que el Señor me puede firmar ahí unos y ojalá en dolaritos? La solución está en la Biblia. Entonces, si notamos que Pablo está finalizando esta sección 19 y 20 con una petición, o sea, esa solicitud formal, respetuosa que él está haciendo. Miren, yo estoy plenamente convencido, como le pasó a Pedro en Getsemaní. Curiosamente, allá habían dos con espadas. Cuando llega a todos ellos, el Señor les dice, guarde sus espadas. Si yo clamase al Padre, ¿no enviaría una legión de ángeles para defenderme? Y yo creo que así pasa con la salvación. Yo creo que si Dios quisiera, y lo digo respetuosamente, agarrar del pelo a una persona y transformarlo en el apóstol Pablo, lo puede hacer. Con quien quiera, con quien quiera, con el que sea. Mire, póngame el nombre del más malo, Nicolás Gustavo, lo puede hacer, pero mire así, ya, ya, porque Él es Dios y es todopoderoso. Y Pablo entendía ese poder porque él mismo lo vivió. ¿Y sabe qué los está diciendo a los de Galacia y a nosotros? Mire, es una petición respetuosa y formal. Si no obedecen a Dios es porque no se les gana, gana, porque no quieren. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya está. Así de simple. Dios quiere que cada uno de nosotros muestre todas las cualidades de Cristo. Lucas capítulo 2 versículo 40. Lucas 2:40. Mira Lucas 2:40. Mira lo que dice Lucas 2:40. Lucas 2:40 así, reza así. Y el niño, hablando del Señor Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mis hermanos, si Jesús nuestro Salvador, quien es Dios, en su humanidad, tuvo que crecer, ¿quiénes somos nosotros para pensar que ya somos materia terminada? Dios y yo uno somos, mejor dicho. Dichoso todo aquel que imita a Jesús, que son obedientes a las autoridades, a los padres, aquellos que permanecen sobrios a pesar de las dificultades. Daniel, Daniel. Imagínese a Daniel allá al frente de Nabucodonosor.
Y él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del reino y con el vino que él bebía. Y allá delante de él y haciéndole mala cara a Nabucodonosor. Uy, Nabucodonosor. Uy, ese Nabucodonosor sí es de lo peor. ¿Cómo se vería Daniel? ¿Cómo estaría el rostro? ¿Saben que eso se nota? Uy, es que ese Nabucodonosor, sí, uy, eso se nota. Al contrario, el cielo gobierna, dijo Daniel. Ojo con esto, si de verdad somos creyentes, tenemos que estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Llámese presidente, llámese papá, llámese mamá, llámese jefe, llámese líder, llámese pastor, llámese presbítero, llámelo como quiera, pero tenemos. No me parece. Pues arráncale Romanos capítulo 13 a la Biblia, arráncale Daniel capítulo 4, arráncale el Salmos, arráncale Génesis, arráncale lo que quieras. Pero ahí va a quedar. Sí, arranque todas las hojas si quiere. Si Jesús de Nazaret lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlos? El Señor Jesús estuvo sujeto a todas las leyes propias de un ser humano común y corriente. Por lo tanto, aumentó, debido a eso, aumentó en su conocimiento, aumentó en su fuerza, aumentó en su carácter, en su sabiduría. Dice, pero es que él era Dios. Sí, y Daniel, Daniel no era Dios. Y José no era Dios. Y David no era Dios. Y lo hizo. David lo hizo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo he de tocar yo el manto del ungido de Jehová? Y perdónenme que les diga, pero Saúl no era una perita en dulce. Saúl era malo de los malos, de los peores reyes, bueno, de los peores destaca, pero bueno, Saúl también. Pero siempre el Señor, David, Daniel, José, estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios le ordenó. ¿Cómo debe responder un hijo a las órdenes de sus padres? Sí, señor. Sí, papá. Sí, mamá. Ya está. ¿Qué pasa cuando un hijo le responde irreverentemente a su papá? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente uno de papá? ¿Cómo se siente uno? Uno se siente triste, defraudado, le dan ganas de llorar. Ahora imagínate a Dios. Sobre todo, y lo digo así, el Espíritu Santo que se contrista porque tú no haces o porque no hacemos lo que Él nos manda. ¿Cómo se siente? Pero te lo he dicho, te lo he repetido. Te lo vengo insistiendo. ¿Qué tienes que? ¿Entendemos la petición de Pablo para con los de Galacia? Si nosotros estamos en Lucas capítulo 2, nosotros acabamos de leer el versículo, permítame, lo vuelvo a mirar, ¿40 y qué? 40. Ahora mira más abajo en el 52. 52, Lucas 2:52 dice así, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios, perdón, y en gracia para con Dios. ¿Y los qué? ¿Y los hombres? Ah, caray, ¿cómo así? Lucas 2, Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios, para con Dios y los hombres. O sea que eso se nota. El crecer se nota. Ahí dice, Cristo estuvo sujeto a todos los procesos normales del crecimiento humano en el ámbito intelectual, físico, espiritual y social. ¿Saben cuál es la preocupación de Pablo, mis hermanos? Para los de Galacia. Esto es para los de Galacia, no es para nosotros. ¿Saben cuál es la preocupación de Pablo para con los de Galacia? Lo dije yo, no para ellos, no para nosotros. Que en lugar de ir para adelante, van para atrás. En lugar de avanzar, crecer, y para adelante, y no importa el mundo, importa Cristo. No, 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 no. Dejo el Cristo y sigo al mundo. Sí, así de simple. Eso es lo que están haciendo los de Galacia. Ojo, no, es para los de Galacia. Primera a los Corintios 13:11. Primera a los Corintios 13:11. Mira lo que dice Primera a los Corintios 13:11. Y me encanta que Pablo lo reafirma. Primera a los Corintios 13:11 dice así. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay etapas de crecimiento de todo ser humano. Cuando eso no sucede, lo llamamos, bueno, y esto lo averigüé por Google, sí, mi fuente es Google. La condición médica en la que un niño no crece ni se desarrolla adecuadamente se conoce comúnmente como retraso del crecimiento o falla de medro. Le falló el medro. ¿Qué es? Pues bien, es un diagnóstico clínico que se usa cuando un niño no aumenta de peso, como se espera por su edad, tiene una estatura muy baja para su edad, muestra un desarrollo físico o muy lento o nada, y sus causas comunes, físicas o médicas, muestran problemas digestivos, tiene reflujo severo, tiene mala absorción, tiene enfermedades metabólicas o genéticas, problemas hormonales como deficiencia de hormonas del crecimiento, enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, tiene problemas nutricionales o ambientales, sufre de desnutrición, falta de acceso de alimentos adecuados, sufre de negligencia o maltratos psicosociales, tiene un ambiente, imagínese, y esto en lo acá, en lo corporal, en lo espiritual es lo mismo. ¿Saben qué dice? Es que no está creciendo como debería. Se mete, se atrofió. Se atrofió. Ese muchacho se atrofió. Tiene 50 años y todavía quiere pecho materno. Se pega de unas cosas. Es que no se le puede decir, es que uno no le puede decir así las cosas de frente, lo que dijo Pablo, en el tonito, porque es que se ofenden. Se ofenden. Estábamos hablando de los de Galacia, ¿no? Por favor. Es que se ofenden, se ofenden. Ay, ¿usted por qué me dice eso? ¿Usted por qué ahora cogió la maña de hablar de mí en las enseñanzas? Usted ahora todo tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Qué tal? ¡Se atrofió! ¡Se atrofió! ¡Se atrofió! Porque cuando Dios habla en nuestro corazón y nuestro corazón empieza a palpitar, es porque nos está diciendo algo. Es porque quiere que cambiemos algo. Es porque realmente me está hablando a mí, pero yo no quiero dejarlo actuar a él. Entonces, ¿qué hago? Me excuso. Me excuso. Ya, me excuso. Es que así no se debe hablar. Uy, a mí me dijeron una vez eso. Fuerte. Es que ahí faltó amor. Y yo le decía, sí, faltó amor, pero hay fuego consumidor. Ay, no. Y lo bueno fue que yo a esa persona le dije, no, mira, cuando tú salgas de esta congregación y pares en otra congregación, vas a tener normas, pero una cosa sí te digo, y se lo advertí a esa persona, una cosa sí te digo, el que es infiel en la iglesia es infiel en todo. Y a los pocos días, bueno, semanas, me estaba enterando que se estaba divorciando. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos hablen suavecito, pasito. No, mis hermanos, Dios es amor, pero también es veraz, es fuego consumidor. Y Pablo les está diciendo a eso a los de Galacia, con el pecado no se puede jugar. O la Biblia nos aleja del pecado o el pecado nos aleja de la Biblia, pero el problema nuestro está aquí, en nuestro corazón. El crecimiento no tiene que ser solamente físico, tiene que ser espiritual. Esto es algo que Dios está guiando a su pueblo. Esto es algo que Dios está conduciendo a su pueblo. Dios nos está dirigiendo, Dios nos está aconsejando en la lectura diaria, en la lectura de la Biblia, en nuestro devocional personal, en el instituto bíblico. Dios nunca se ha desentendido de nosotros, mis hermanos. Él dijo que nos tenemos que parecer a Cristo y todo lo que sucede a nuestro alrededor cumple la función perfecta de Dios. Pero pregunta, ¿y si no lo logramos? Bueno, voy a suponer que yo me morí y no me parecía en nada a Cristo. Y digo, no, cristiano. Allá no vive ningún cristiano. Dice que predicador, no. Y se destapan una mano de cosas y bulla y todo, y que todo lo que hizo lo hizo para su buena gloria. Bueno, y si no lo logró, ¿sabe qué voy a obtener, mis hermanos? Algo muy hermoso. Se llama disciplina. Tenemos que ser disciplinados.
Nados, corregidos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira. Eso es disciplina eclesial. Nosotros lo hemos estudiado. Pero vamos por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Este versículo de Primera de Juan 5, 16 o estos dos versículos que vamos a leer, por favor, no pierdan de su mente Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan la disciplina de Ananías y Zafira? Ananías murió y no lo volvió a hacer. Zafira murió y nunca más lo volvieron a hacer de par de dos. Pero eso quedó para toda la iglesia y la iglesia dice la Biblia que tuvo miedo. Mira lo que dice Primera de Juan 5:16. Qué versículo tan lindo. Si alguno viere a su hermano, 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 cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado que no, perdón, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Uy, uy, esto es un trabalenguas. ¿Cómo así? O sea, hay hermanos que cometen pecados que son de muerte, por los cuales Dios dice que no pida más. O sea, el tal se ha entregado a Satanás. Uy, tremendo. O sea, este versículo es para creyentes. Quiero citar al pastor John MacArthur, un gran teólogo, sobre este versículo. Dice así, John MacArthur, abro comillas. Juan ilustra la oración conforme a la voluntad de Dios con el ejemplo específico del pecado de muerte. Podría tratarse de pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. No es un pecado en particular como los actos homosexuales, la mentira, sino cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. Ninguna oración intercesora será eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado e insolente, lo cual significa que la disciplina de Dios con la muerte física es inevitable en esos casos, porque Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. Sigue diciendo el pastor John MacArthur, el contraste entre la frase hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte indica que el escritor distingue entre pecados que conducen a la muerte física y otros pecados. Esto implica que deba hacerse alguna diferencia entre pecados graves o leves, lo que llamamos mortales o veniales. ¿Saben qué? Lo que significa esto es que todos los pecados serán juzgados por Dios de esa manera. Cierro comillas. Todos los pecados serán juzgados por Dios de esa manera. Todos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pilas, mis hermanos. O cambiamos o nos cambian. No podemos ser los mismos. Por eso Pablo dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundidos, no sé cómo tratarlos. Mis hermanos, Pablo quería estar enfrente de ellos para verles las caras, para hablarles, amonestarlos, exhortarlos. Decirles, hey, todos somos esclavos de algo o de alguien. Cristo te hizo libre. Cristo te dio libertad. De eso que amábamos antes. ¿Por qué queremos volver a eso? ¿Por qué? Todo ser humano es cautivo de algo o de alguien. Y casi siempre son de los principios elementales. ¿Saben cuáles son los principios elementales? Sí, yo sé que sí. Yo sé cuáles son los principios. Ese principio elemental es el que tú te dejas ir. Ah, cuando tú dices Dios entiende, Dios conoce, Dios sabe,
Ahí ya es un principio elemental que tú, mira, carambas. Y pensar que Juan está diciendo que no se ore por eso. Ah, entonces, por eso Pablo les está diciendo. Pablo les está pidiendo, les ruego que vivan como yo. Pues yo llegué a ser como uno de ustedes. Miren, muchachos, yo les voy a decir algo. Si ustedes no ven el ejemplo en una persona, dejen de mirar a esa persona y miren a Cristo. Si ustedes ven que realmente se habla muy fuerte, escuchen a Cristo. A mí me encanta cuando Cristo les dijo, yo no, con el tonito, eh, víboras, sepulcros blanqueados. ¿Qué tonito le pondría al Señor? Yo no le voy a poner mi tono porque sería pecaminoso. Pero ¿cómo se los diría? ¿Qué nos está diciendo Pablo a nosotros en el día de hoy? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Por eso Pablo les dice en el versículo 12, les ruego que vivan como yo, pues yo llegué a ser como uno de ustedes. Pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Luego les explica la situación que estaba sucediendo en Galacia para que sepan lo que realmente está sucediendo. Versículos 17 y 18. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Finalmente Pablo lanza una emocionada súplica. Oh, mis hijos queridos. Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Seguir hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero están tan lejos que no sé cómo más puedo ayudarles. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es su preocupación? El pecado, de volver atrás, de ver que íbamos avanzando, íbamos ganando terreno, íbamos y ahora Dios entiende, Dios conoce, Dios sabe. Eso es cada vez echar para atrás, echar para atrás. ¿Cuál es la meta de Pablo al escribir esta carta? Que Cristo sea formado en cada persona que lee y escucha esta carta, que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Miren, mis hermanos, nunca vamos a mostrar a los demás algo que no tenemos. Es así de simple. Miren, yo no sé, yo no sé qué es dar a luz, no lo sé. Pero estuve con mi esposa durante los dos partos de mis hijos. Sí, me sentía desmayar. Lo que sí sé es que ese día, en ese momento, fue algo angustioso y doloroso. Y me di cuenta que nuestros hijos solo vienen al mundo por medio de mucho esfuerzo. Que la experiencia pastoral, tanto de Pablo como de un siervo de ustedes, hizo que esta ilustración, este símil que está utilizando Pablo, se vea en la crianza espiritual como algo similar de dar a luz. Es algo arduo y doloroso. Requiere mucha preocupación, pero también requiere mucha confianza en Dios. Requiere mucha atención a los detalles. Es preocuparse por las personas. En pocas palabras, pastorear es ser como una mamá. Lo que está diciendo Pablo en 19 y 20 no solo habla de teología, de preocupación, sino también de sentimientos hacia ellos, de sus esperanzas para ellos, de sus decepciones y frustraciones para ellos. Mis hermanos, eso es Pablo. Y eso es lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Me preocupan porque tenemos que avanzar, porque tenemos que ser columnas, porque dejo el mundo y sigo a Cristo o dejo a Cristo y sigo al mundo. Esa es la reflexión. Y eso es lo que Pablo nos está invitando a nosotros a mirar cada día. Está en tus manos, mis hermanos. Está en tus manos. ¿Qué vas a hacer para el Señor? O avanzas o retrocedes. Pero en Cristo no hay neutro. No hay nadie neutral. Y solamente tú conoces y sabes perfectamente en qué punto estás en la voluntad de Dios. Solamente tú lo sabes. Oramos, Padre.
Te damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que haces. Señor, permite que podamos vivir el Evangelio, que podamos transmitir el Evangelio y que podamos ser más iguales a ti cada día. Te rogamos tu favor y tu misericordia. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.